Tyrannosaurus es el dinosaurio insignia de la franquicia y con ello con su propia base protagonista en toda la línea cinematográfica de Jurassic Park. Este animal es uno de los ejemplos más claros de dimorfismo sexual y variaciones genéticas dentro de la continuidad debido a sus diseños a lo largo de toda la franquicia, no solo en las mismas películas, sino en el propio material base. Al igual que otros animales, encontraremos explicación dentro del material de preproducción, así como del estudio de la vida animal. Para empezar, hablemos de la concepción del Tyrannosaurus dentro de la preproducción de Jurassic Park. Fue uno de los primeros dinosaurios seleccionados para su participación fija dentro de la adaptación fílmica. Sus diseños variaron desde 1991 en las etapas iniciales de preproducción por el equipo de arte liderado por John Bell, antes de la contratación de la industria Lion Magic, como así también del equipo de Stan Winston. Originalmente concebía un diseño que en sus inicios retomaba los aspectos vintage sobre los terópodos, con una característica pose de canguro y un diseño propiamente apegado a las interpretaciones de los años 70, con una cabeza en forma de óvalo, cuencas oculares pronunciadas, así como los característicos labios, además de mantener el aspecto anfibio más prominente para destacarse dentro de los conceptos de Crichton, teniendo en primeras etapas un par de bustos en miniatura y varios bosquejos de un posible animatronic a escala completa. Fue cuando, a partir del asesoramiento paleontológico y los consejos cada vez más prominentes de Jack Horner y Robert T. Baker, se redireccionó el apartado del diseño a un animal de postura horizontal con una complexión más atlética, tomando como base el trabajo de los esquemas de Gregory S. Pout, donde Mark Hallett y John Gorge, a dirección de John Bell, inician los primeros conceptos del terópodo principal atados sobre el espécimen original del Museo Americano de Historia Natural, más conocido como AMNH 5027, del cual ya la novela hacía referencia a su apariencia, y el equipo de diseño usaba su silueta para futura promoción. Fue a partir de inicios de 1992 con la contratación del equipo de Stan Winston para el diseño y uso de criaturas de Mark Crash McGrady, ilustrador jefe del equipo, realizó el concepto base de arte para trabajar en la idea viva del animal iniciado de los esquemas proporcionados de Greg Pout de AMNH 5027, creando así la morfología popular del tiranosaurio. Dicha interpretación comenzó a trabajarse en maquetas dentro del equipo, comenzando con una escala 1:5 que brindaba una calca perfecta de la primera ilustración de McGrady, manteniendo además rasgos faciales exagerados y monstruosos característicos de los bustos ordenados por John Bell entre 1990 y 1991. Luego de un par de ilustraciones más mostrando la versatilidad del movimiento del animal y nuevos estudios morfológicos, se crearon dos maquetas principales aprobadas por el propio Steven Spielberg, que ya afirmaban el aspecto oficial del gran terópodo. La última maqueta y además la raíz morfológica base del futuro de este dinosaurio, creada a una escala 1:5, fue la seleccionada tanto por el equipo de Winston como la de Lynn, para trabajar con el animatronic como para los efectos de postproducción. Mientras que la segunda maqueta aprobada de menor escala fue tomada por Phil Tippett para las marionetas excluidas y el equipo de marketing para cederlo a las marcas de juguetes y otros medios. Estas maquetas, a pesar de ser el resultado arduo de un estudio del espécimen holotipo AMNH 5027, se incorporaron leves cambios artísticos como algunos elementos de músculos, cartílago y queratina, expuestos mayormente en el cráneo, para darle más naturalidad y personalidad dentro del filme. Tim Lawrence, uno de los supervisores de los talleres de Stan Winston, así como Mark Diep de Lynn, mencionaron estos cambios en su momento. La coloración y el patrón del Tyrannosaurus pasó por muchas propuestas desde su concepción en el proyecto fílmico. Irónicamente, casi ninguna a la descripción muy compuesta de Michael Crichton dentro de su novela. Muchas de ellas fueron poco a poco descartadas, uno verde de manchones negros por Mark Hallett, que sirvió como referencia en los diferentes concept art ilustrados por el propio Bell, como Jim Tergaten, ya que desde que los avances y consejos dentro fueron avanzando, este patrón, ya casi afirmado dentro de la producción, solo se limitó al uso referencial. Posteriormente influenciaría al diseño del macho en su secuela fílmica. McGrady, en su entrada al equipo de Stan Winston, en su proceso con las segundas ilustraciones referenciales, propuso en un inicio un patrón sencillo de azul grisáceo con el abdomen de color beige amarillento, así como uno realizado a detalle de dos patrones
de base amarillenta con franjas rojizas y otra de gris fuerte con motas azuladas. Fue a partir de acá que la idea principal del Tyrannosaurus estaba siendo más aclarada. Contrario al caso de los velociraptores, para el gran terópodo decidieron tomar elementos muy escasos de la novela y aplicar un estilo hiperrealista. Así, Crash, John Rossegard y el propio Stan Winston, inspirados por la libertad de cambio sobre la narrativa, diseñan un esquema de patrones más compuestos y atados a animales grandes actuales, dejando a un lado el color rojo por un marrón grisáceo, acentuado por olvidar el patrón complejo de motas y cambiarlas por un semiatigrado apenas perceptible de tonos oscuros azulados, junto con un abdomen beige claro. La maqueta final de 1A5 fue la primera en representar estos tonos de manera tangible, formándose a través de las mismas ideas propuestas por Greg Pak, complementadas por el trabajo artístico ya fundamentado del primer grupo de arte y asesoría directa de Jarl Horner, completándose con Robert T. Baker, creando una mezcla que formaron la base fundamental del Tyrannosaurus de Jurassic Park. Al igual que la mayoría de los dinosaurios de Jurassic Park, fue concebido como macho para que al final solo fuera cambiado a hembra en etapas finales de preproducción. Con la construcción del animatrónico del animal, le apodaron Roberta, a diferencia del libro donde Crichton lo hace llamar Rex. Dentro de la selección formal de la película, la coloración del espécimen de Tyrannosaurus posee un color marrón base en diferentes tonos de saturación, o contraste con degradados grises entre el cuello, espalda y cola, con un leve pero perceptible atigrado que va desde la cabeza hasta la cola, con un color de su abdomen en un tono beige. Continuando con la segunda entrega, Steven Spielberg reunió de nueva cuenta y a su tradición el equipo de la primera película y reutilizando elementos que no fueron integrados o bien modificados, el equipo de Stan Winston recicló el diseño original de Roberta para la nueva espécimen hembra, donde se crearon 3 maquetas distintas para proporcionar una idea más compleja del Tyrannosaurus, todas de ellas siguiendo los parámetros originales de Crash o mezclando los patrones de las maquetas originales de Jurassic Park. Sin embargo, la nueva edición del macho que se propuso hasta bordes finales de preproducción, el diseño que tenía en relación con la misma coloración marrón de la hembra, salvo por detalles azules y morados que se ven reflejados en un busto descartado. Tiempo después, en mediados de preproducción, a solo pocos meses de iniciar a filmar, decidieron dar elementos más concretos para diferenciar el macho de una hembra, basados mayormente en la continuidad de los elementos propuestos de su anterior película. La hembra, posteriormente nombrada como Doe, permanecería mayormente en marrón característico levemente saturado, cambiando el degradado grisáceo por un tono de marrón más fuerte, visto conjunto con un atigrado más oscuro pronunciado que va desde la cabeza hasta la cola, junto con su abdomen beige, manteniendo aún la apariencia base del Tyrannosaurus de la primera entrega. Por otra parte, el macho llamado Buck se crearon maquetas de menor escala con características más gráciles en las extremidades, pero más robustas en el cráneo y cuello. Reinterpretaba el diseño original de Bell y orientándolo a un esquema de color verde oliva, delimitado por el mismo atigrado visto de la hembra de la cabeza hasta la cola, pero ahora en tonos negros y no difuminados, que se logra encajar en el cuerpo. En su lomo un leve pero perceptible tono crema en tonos mostaza. A nivel físico, a partir del primer busto creado del macho, poseía una papada más grande, así como escamas y ornamentos más marcadas sobre su cara, que luego se agregaron características personalizadas como sus distintivas cicatrices. Para la cría, apodada simplemente como Junior, originalmente se le había concebido como hembra, el cual el patrón propuesto por Crash se caracterizaba por un marrón saturado con grandes franjas oscuras, casi similares a Doe, pero menos perceptibles. Esto se ve en figuras así como promocionales. Sin embargo, avanzando la producción, se retomaron los elementos básicos del macho, pero con tonos más vívidos de un verde grisáceo limitado con un turquesa oscuro.
con franjas grises muy difuminadas y eliminando el lomo de tonos cálidos, manteniendo un patrón propiamente marcado como un elemento de la ontogenia de este animal y su madurez física como sexual. A diferencia de otros animales de la franquicia, los tiranosaurus son los animales cuya baraja de actitudes es más clara y concisa. Por una parte, la capacidad de memoria a corto y largo plazo es muy buena, propio de las aves cascanueces o cuervos, así como las relaciones entre los diferentes sexos, ya que aparentan tener relaciones monogámicas como los pingüinos, grullas, palomas, loros, cisnes, gansos y albatros, así también como la parentalidad siendo compartida por ambos sexos, la protección de la cría, actitudes naturales que se logran ver en la mayoría de los animales salvajes como domésticos. Para la tercera entrega, al mando direccional por Joe Johnston, a etapas tempranas de preproducción, se le dio más oportunidad a Lim para reinterpretar el nuevo espécimen que mostraría en pantalla grande. Gene Mitchell, supervisor de efectos para esta nueva entrega, en trabajo en conjunto con John Rosengren de Stan Winston Studios, comenzaron el trabajo recuperado, así como el rediseño de ciertas características ya usadas para The Lost World Jurassic Park. A diferencia de unas marionetas con patrones levemente similares a las de la hembra, que se desconoce si solo fueron usadas para pruebas de animación y movimiento. En términos de morfología en conjunto de ambos estudios, Gene Mitchell, con la aprobación de John Johnston, comienza una técnica no usada antes en las anteriores películas, que fue el escaneo de modelos físicos para renderización. Esta técnica sirvió para brindar un mayor detalle y realismo al gráfico usado para el Tyrannosaurus, que, como fue usual en la tercera entrega, se volvió a usar el render aprobado para la secuela anterior, con mejoras de movimiento muscular y patrón de piel. El render era un rip-off del modelo clásico usado para la hembra de la secuela pasada, con pruebas de texturización similares al macho, afirmadas durante la postproducción. Dentro de los estudios de Winston, a través de los nuevos apuros asignados por Universal dentro de la producción, se seleccionó una serie de nuevas maquetas creadas a partir del molde de la maqueta original del macho de la segunda entrega, con dos patrones con leves diferencias. La principal se trataba de una coloración que recordaba al macho, pero con verde notoriamente menos sobresaturado, casi a una percepción turquesa oscuro, difuminándose con un verde claro, y un agregado de líneas horizontales oscuras contrarias a las verticales, y la común espalda amarillenta, pero exenta de las líneas faciales. La segunda maqueta, del cual fue la aprobada para usarse dentro de esta película, repetía los mismos patrones del macho anterior, pero con los tonos verdes más aproximados a la nueva maqueta. Para finales de la preproducción y durante la filmación, el equipo de Stan Winston, envuelto en los cambios constantes de todo el equipo fílmico, se decidió en desempaquetar y volver a usar el animatrónico del Tyrannosaurus macho del filme anterior, usando la coloración similar, pero con los toques nuevos propiciados por la nueva maqueta, haciendo así un refrescamiento del viejo Tyrannosaurus con los patrones y caracterizado por los tonos más claros y vibrantes de verde, un lomo más crema y un patrón atigrado más difuminado, además denominado al nuevo animatronic como Freddy. Esto moldeado al debate de que dentro del argumento canónico sea el mismo espécimen visto en The Lost World, cosa que ya ha sido desmentida en varias ocasiones por los mismos productores. Sobre las menciones, en primera parte, el referente del uso de bull es una generalización para hablar del macho adulto, que se usó mucho en la promoción de la película. Esto ya es una afirmación de separación de ser su nombre y quitarlo de la hipótesis de ser un subadulto, ya que mide lo mismo que un macho maduro basado en las estaturas usadas en la industria Lion Magic y el animatronic. Asimismo, dejando en claro que no es la cría vista en su predecesora, siendo esto confirmado en la reunión Jurassic Party por John Rosengren y el hijo de Stan Winston. Este macho se caracteriza por tener un verde más brilloso y menos saturado, la mostaza pasa a ser más pálido y su distintivo atigrado negro pasa a ser más gris y mayormente difuminado. Esto se puede justificar como ontogenia o simplemente variación leve de los especímenes.
Esta interpretación, siendo mayormente asesorada por Horner, sugiere que el animal era de parcialidad carroñero y dejando en evidencia la interpretación de la escena. Sin embargo, esta dieta no debería considerarse exclusiva, sino como una dieta mixta, que va a variar de las oportunidades de caza, tal como la mayoría de los depredadores contemporáneos y las nuevas confirmaciones paleontológicas donde se afirma la multilateralidad de dietas de tiranosáuridos. Cuando se aprueba la renovación de la franquicia a partir del 2013 por la mano de Colin Trevorrow y Steven Spielberg jugando solo asesor y productor ejecutivo, muchas de las criaturas originales fueron planteadas a aparecer desde su inicio y naturalmente el ya icónico Tyrannosaurus se estaba manteniendo como un animal que, al igual que las anteriores películas, se mantendría como un dinosaurio secundario, siendo más un recurso de asombro y apoyo del cual se había acostumbrado el público general. En relación al diseño, la idea fundamental y hasta parte clave de la concepción de Trevorrow era traer al mismo ejemplar de 1993, pero con una leve variación. Durante los procesos de preproducción se realizaron cambios proporcionados a ofrecer una imagen más anciana del típico dinosaurio de aspecto atlético. Es así como la asesoría directa de Phil Tippett, John Rosengrant y varios contactos más de Industrial Light and Magic, encargados de la supervisión de los animales, ya estaban rediseñando al animal por orden de Trevorrow. El equipo de ILM ya se estaba encargando de encontrar viejas maquetas pertenecientes a la preproducción de Jurassic Park, muchas de ellas que aún se encontraban en estado de conservación, elemento esencial que permitió el escaneo de la escultura 1.5 del animal y posteriormente hacer las modificaciones necesarias para empatar con la visión creativa del director. Para la película, fuera de la desconstrucción del depredador, se mantuvo características únicas para diferenciarse entre las versiones vistas en 1993, ya que mostraba colores, texturas y una morfología diferente. Roberta, la Tyrannosaurus protagonista de la nueva franquicia, posee un modelo más grácil, mayormente en contextura anatómica, compuesto de escamas lisas circulares, mientras que el cráneo poseía la típica silueta del modelo de Stan Winston, pero levemente alargado. Esto proveniente de la maqueta de menor escala usada para el primer film, y no la de 1.5 que generó la morfología clásica. Y a su vez perdiendo las características escamas que se distribuían por cada lado de su cara, teniendo un diseño más simple del animal anteriormente visto en 1993. Su coloración parte de una adaptación básica del patrón que tuvo en la primera película, pero siendo modificado principalmente para denotar la edad del animal, usando una amalgama de la maqueta de Jurassic Park y la de The Lost World, ya que es la más promocionada y usada para referente, partiendo de un esquema de colores marrones amarillentos, difuminados con beige, y el atigrado pasaba casi imperceptible, solo por unos pequeños trazos en el lomo que partían de la nuca hasta la cola. El argumento canónico de ese entonces era que las diferencias entre los modelos clásicos y este eran inicialmente respectivo a la edad del animal, ya que al igual que varios animales contemporáneos, es normal que su apariencia se deteriore con el tiempo, así como el de aumentar las proporciones de su cuerpo como los cocodrilos, ya que los Tyrannosaurus vistos en la trilogía original miden 4,5 metros de altura y 12 metros de largo. Datos que erróneamente se han concebido por los diversos medios ajenos a la producción, aumentando progresivamente llegando a medir 5,2 metros de altura y 13,4 metros de largo. Para Jurassic World Fallen Kingdom se realizó una leve corrección anatómica respecto al grosor del cuello y parte del torso, adquiriendo una apariencia más proporcionada respecto a la propuesta de Colin Trevorrow. Siendo así, o al menos una justificación parcial, es que en la Ultimate Visual History de Jurassic World, Glenn McIntosh menciona que la ILM modificó levemente algunos modelos para mostrar que estos animales vivían en un mundo más duro que su estadía en el nuevo parque, añadiendo cicatrices, cambios de textura y propiamente la corrección del modelo.
Para Jurassic World Dominion se realizó un tercer rediseño apegado a las exigencias del público en general, retomando por una parte el recrear una aproximación más certera al modelo de CGI antes visto en la trilogía original, teniendo de nuevo una nueva versión estética del animal. Dicho cambio rompía con el argumento del deterioro físico de algunos animales ancianos, pero se encontró la respuesta a través de la Dinosaur Protection Group, donde el animal a lo largo de su periodo salvaje sufrió de desnutrición debido a la fauna prehistórica de la isla, ya que mayormente se alimentaba de animales de talla pequeña, e incluso la mención de un posible ataque de Roberta a algunos Brachiosaurus en su necesidad de alimentarse, asociando este cambio y a la nutrición del animal respectivamente a su nueva alimentación rica en mamíferos. Si bien no hay una gran cantidad de animales silvestres que cumplan con la talla para alimentarla, las cabezas de ganado pudieron ser la opción más viable para recuperar su masa muscular. Este modelo fue usado como base 3 veces en esta película, la de Roberta y la pareja de The Lost World, Buck y Doe, que lo amalgamaron con la recuperación de los viejos diseños de 1996 para mayor detalle al final de la película, así como la variación emplumada del prólogo. Ya en Campamento Cretácico, con el desarrollo de la serie animada desde el 2017 a su estreno en 2020, Roberta vuelve a aparecer, pero con un cambio de coloración levemente diferente a lo ofrecido por Trevorrow y la ILM en el 2015. Según las imágenes de producción, la base de esta Tyrannosaurus es una morfología directamente sacada de la forma antes vista en 2015. En la coloración, hicieron reinterpretaciones propias sin asesoría o material de producción, creando patrones y texturas diferentes, teniendo de nueva cuenta la piel arrugada como en 1993, mientras que su coloración era de un marrón grisáceo y mayormente uniforme. Para la cuarta y quinta temporada, el trabajo de unos nuevos Tyrannosaurus fue aún más controversial. Solo era la reutilización del mismo modelo de Roberta y siendo especificadas como capturadas de Isla Sorna. La primera, una hembra madura que fue interpretada de color azul grisáceo con un atigrado más remarcado y prominente que anteriores versiones. La segunda, una hembra subadulta que es mayormente marrón oscuro y de igual manera con un atigrado excesivamente remarcado. Estas interpretaciones fueron una de las cosas más criticadas de la serie. Por una parte, el intervenir los colores, ya que una hembra madura debería ser marrón y una hembra joven con colores más tenues en una delimitación de tonos cafés. Por otra parte, el no diferenciar el tamaño de los individuos por su edad, ya que solo se reutilizó el modelo de Roberta, a pesar de que originalmente se planeaba integrar un modelo verde de Tyrannosaurus asociándolo más con Buck, idea que fue desechada rápidamente. Hasta ahora esto es todo lo que sabemos de este icónico animal, que desde nuestra infancia ha dominado nuestra imaginación y generado una enorme pasión y amor no solo por los dinosaurios, sino también por Jurassic. Así que si te gustó el video, dale like, compártelo con un amigo y activa la campanita para no perderte las novedades del canal. Y recuerden, la vida siempre se abre camino.